Isaías 9:6. Vemos que dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Les voy a pedir que por favor inclinemos nuestro rostro y le decimos: amado Padre, te damos gracias porque podemos estar un viernes más en tu casa. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu tocando nuestras vidas, Señor, ayudándonos a escuchar tu palabra, Padre. Permítenos irnos diferentes de este lugar, quitar toda distracción, Señor, y que podamos entregar, Señor, nuestra vida a ti. Que podamos quitar, Señor, de nuestros corazones tal vez temores, cargas, y poder enfocarnos solamente en ti, Señor. Damos gracias por esta casa, Señor, y te pedimos que sea tu palabra entrando a nuestras vidas. En tu nombre hemos orado, amén y amén. Y he titulado la enseñanza de esta tarde, Consejero Maravilloso. Y quiero preguntarles aquí, ¿quién alguna vez ha recibido un buen consejo? Sí, varios. ¿Y quiénes hemos recibido alguna vez un mal consejo? ¿Y quiénes lo hemos seguido? Yo creo que en las relaciones sociales siempre estamos de cierta manera vulnerables a poder vernos influenciados de buena o de mala manera, pero quiero que pensemos en esta tarde, noche, que el campo de la consejería es algo que le compete a toda la iglesia. Es algo que realmente nosotros deberíamos de tomarle más importancia, porque de pronto usted me podría decir: no, es que la consejería no me interesa, no tiene que ver conmigo, no es algo que yo quisiera, pero si nos damos cuenta a nuestro alrededor, el mundo necesita de buenos consejos, porque creo que malos consejos ya tenemos hasta de sobra. Y la consejería es un campo que nosotros no tendríamos que tener temor de entrar, y es algo que deberíamos de hacer con ética. Para dar consejería también necesitamos mucha prudencia y definitivamente se necesita mucha sabiduría de Dios. Y en ese punto les digo de que la consejería no se maneja en base a nuestras propias experiencias, porque a veces uno piensa que la consejería es como a uno le va en el baile, o como a uno le va dándole la dirección a una persona para llegar a un lugar. Pero si nos ponemos a pensar realmente, para llegar a un lugar existen diferentes maneras, y no siempre vamos a tener que hacer lo mismo. Pero a veces nosotros al momento de dar consejo decimos: es que a mí, es que yo. Y el Señor no siempre quiere que nosotros aconsejemos en base a nuestras experiencias, sino que quiere también que aconsejemos conforme a lo que la palabra de Dios está diciendo y lo que la palabra de Dios está enseñando. Y si somos conscientes de eso, nosotros empezamos a ser más éticos, empezamos a manejarnos con más prudencia y definitivamente buscamos más sabiduría del Señor. Y hay 3 lugares importantes que debemos tomar en cuenta en la consejería. Y están los 3 lugares, que el número 1 es el lugar del consejero, que es aquella persona que se le ha dado la oportunidad de compartir sabiduría y guianza a alguien que se ha abierto para poder escuchar. El segundo lugar que vemos en la consejería es el aconsejado, que es aquella persona que en determinado momento está susceptible a escuchar y a entender porque está pasando probablemente por una temporada de confusión en su vida. Y el tercer lugar están aquellos que dicen: es que yo jamás me voy a dejar aconsejar, o yo nunca le voy a contar a ese hombre o a esa mujer lo que yo estoy pasando, o que ni se lleguen a enterar que yo estoy atravesando este conflicto. Y
yo les pregunto, de estos 3 lugares, ¿en cuál lugar cree que se identifica más usted en este momento de vida? ¿En cuál lugar cree que usted se encuentra en este momento? Y quiero destacar algo, que en nuestra vida en general siempre vamos a tener que ocupar esos 3 lugares. Yo no puedo decir, yo solo puedo ser el que aconseja, yo solo puedo ser el aconsejado, o tampoco vamos a decir, es que yo siempre me dejo aconsejar. Porque hay ocasiones en las que nosotros decimos, ni siquiera voy a tocar este tema con una persona. O sea, nadie tiene por qué saber. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta de que no podemos apartar un lugar y decir, yo aquí me quedo. Y con eso en mente les pregunto, ¿en cuál lugar ustedes están en este momento? Porque aquí vamos a aprender los 3 lugares, no solamente uno. Y quiero recordarles el versículo que leímos al inicio, que es una profecía mesiánica. Y esta profecía mesiánica fue dada por el profeta Isaías en un tiempo de caos, en un tiempo en el que Israel y Judá estaban atravesando un conflicto. Y nosotros, si bien es cierto, tal vez ya hemos visto esta porción de la palabra, a veces llegamos a desmeritarla. O tal vez la conocemos por una alabanza, pero realmente no vemos el impacto que tiene. Y quiero que la volvamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vemos que dice Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso. Que de ahí donde saqué el tema de este mensaje. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Consejero maravilloso. Es un atributo de parte de Dios para su Hijo que iba a venir a esta tierra. Esta porción de la Biblia habla sobre Jesús. Y yo les digo realmente cuánto necesitamos a Jesús como nuestro consejero. Realmente deberíamos de considerar la importancia que tiene el que nos haya sido conocido ese atributo del Señor. Y les explico por qué. Porque es acerca de la importancia de este mensaje, y es que fue un consejero o fue un mal consejo el que llevó a ese mundo a la calamidad. Porque si nosotros vemos la Biblia, no fue Satanás enmascarado de una serpiente el que de manera muy astuta le dio el consejo a una mujer para que probara el árbol del árbol del conocimiento, para que tal vez de cierta manera se lograra parecer a Dios. No fue este un consejo. Y fue esto lo que trajo el poder rebelarse en contra del Señor. ¿Y qué ocasionó esto? Que el mundo cayera en pecado, que pudiéramos separarnos de la presencia del Señor y que entrara la maldad al mundo. Y fue por un mal consejo. Y así como fue un mal consejo el que trajo la calamidad al mundo, también era necesario que un buen consejero lo restaurara. Y vemos ahí el impacto del por qué debemos entender este versículo de Isaías no solamente como una lectura más, sino que realmente para poder traer salvación al mundo fue necesario que ese consejero viniera. Y también es necesario estarlo teniendo presente para que nuestra vida no vaya por un camino del cual nos arrepintamos. Y yo les digo, ¿cuántos alguna vez aquí hemos sido tentados a probar de ese fruto por un mal consejo? O si somos honestos, ¿cuántas veces nosotros hemos impulsado a que otros quieran probar de ese fruto por un mal consejo que hemos llegado a dar? Por pensar solamente en venganza, por pensar solamente desde la herida, por pensar en la propia justicia que nosotros podemos llegar a crear y no confiar en la justicia del Señor.
Y yo creo que aquí es importante que nosotros entendamos que ese atributo de admirable consejero, el Señor lo ha entregado a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos cada uno de nosotros. Si queremos seguir el ejemplo de Jesús, sabemos de que parte de sus atributos pueden ser transferibles a nosotros. Y como iglesia nosotros tenemos la capacidad de ser buenos consejeros. Pero el enemigo realmente está feliz porque a muchos de nosotros no nos interesa esa área. Y decimos, yo vengo a la iglesia a aprender, a que me aconsejen, pero yo no voy a aconsejar, porque eso le toca a alguien más. Y vamos descuidando realmente esa capacidad que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y es por ese motivo que a veces no somos buenos aconsejando a hijos, no somos buenos aconsejando al cónyuge, no somos buenos aconsejando a amigos. Y para esto quiero que veamos un ejemplo. Quiero que me puedan ayudar a realizar esta actividad. Yo les voy a decir unas frases de crianza antigua y quiero que ustedes me ayuden a complementarlas según su experiencia. Y yo también las voy a complementar según la experiencia de niños que viven en esta época. Que si bien es cierto, no es la norma que todos los niños contestan así, algunos sí. Y me pareció bonita su respuesta. Y se las voy a decir. ¿Qué respuesta se les ocurre cuando digo los niños buenos no lloran? Y una niña dijo, los niños buenos no mienten. Si yo les digo, en esta casa se hace lo que yo digo, pero el niño dijo, se respeta. Te voy a dar motivos para llorar. Y la niña dijo, te voy a dar motivos para que me entiendas. Otros dicen, o te calmas o te pego. Y ella dice, o te calmas o te doy tu espacio. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos haber escuchado eso? Porque soy tu mamá y yo lo digo, o te aguantas. Y ella dice, porque soy tu mamá y tú mi hija. O porque soy tu amor. Mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo diga. Y el niño dijo, respetar. Otra niña dijo, mientras vivas en esta casa vas a estar feliz. Y creo que muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de escuchar eso en casa. Y creo que esto, aunque se volvió tal vez un reto en redes sociales, la mayoría de niños que contestaban tenían alrededor de 5 o 7 años y ellos contestaban en base a su vivencia. Pero algo que nos llega a tocar el corazón, creo yo, en este sentido es que la meta de aconsejar y de guiar a la nueva generación sería que nos importe bastante lo que ellos piensan, considerar también que no importa solamente que puedan estar bien conforme a lo material, sino también a lo emocional. Al poder entender que con los hijos es necesario sentarse y preguntar cómo estás, en qué andas pensando, cuáles son tus metas de vida y poder tener un diálogo con confianza, que ellos puedan entender que ustedes son consejeros. De igual manera, el pensar en las relaciones de pareja, el que no podamos aconsejar en base a heridas, en base a celos o en base a desconfianza. Porque si nosotros nos ponemos en esa posición, difícilmente vamos a poder resolver los conflictos que puedan existir. Y ojo que el aconsejar bien a pareja también tiene que venir desde el noviazgo, porque incluso en el noviazgo se puede ejercer violencia si nosotros no tenemos cuidado. Y para poder restaurar relaciones familiares, con cónyuge, con amigos, definitivamente necesitamos la sabiduría que el Señor nos da. No buscar en redes sociales cómo saber que mi pareja me está engañando o cómo saber que mi hijo está buscando algo en internet. Porque sabemos de que desde ahí no vamos a poder encontrar una buena solución. Necesitamos realmente de la guianza del Espíritu Santo.
Y luego de este ejemplo, yo les digo, ¿por qué entonces nosotros no somos consejeros? Si el Señor ha entregado la responsabilidad a la iglesia de aconsejar. Y si nosotros en esta tarde pensamos, bueno, tal vez yo puedo llegar a aconsejar, tal vez una persona se me puede acercar, o tal vez yo no he querido que me aconsejen, pero entiendo que es necesario, nos vamos a dar cuenta que necesitamos herramientas para la consejería. Y una de esas herramientas importantes es el pedirle discernimiento al Señor, porque nosotros no sabemos si la otra persona nos está mintiendo. Y yo les digo un ejemplo que me pasó hace un par de años. Yo estaba estudiando en X lugar y hubo una niña que se me acercó y me dijo, mira, yo quiero saber cómo haces de cierta manera con la manera en la que estudias o cómo se tienen que llevar ciertas materias, porque iba a ingresar y estaba nerviosa. Y vine yo y le expliqué, mira, tal cosa se hace así, te recomiendo que para estas actividades hagas esto. Y mantuvimos un diálogo en el que nos estábamos comunicando cómo le iba, cómo se sentía y demás. Pasó ese año, le fue bastante bien y yo dije, bueno, de algo tal vez sirvió lo que yo pude enseñar. Y un día para otro no la vi. Luego le pregunté a una niña que se veía con ella y todo, que además, que cómo estaba, que cómo le estaba yendo en el estudio y cómo le estaba yendo en ese lugar. Y me dijo, no, es que ella no estudia ahí. Ella desde el año pasado ya no está estudiando ahí. Y yo me quedé como que, de verdad. Y nosotras todavía seguíamos platicando sobre esa institución, pero ella no me había dicho de que ya no estaba ahí. Y creo que eso tal vez es algo pequeño, pero hay ocasiones en las que tal vez una persona se nos va a acercar y nos va a pedir consejo, pero nos va a plantear la situación de tal manera en la que nosotros digamos solamente lo que ellos quieren escuchar. Y si nosotros solamente nos vamos por lo superficial, realmente no vamos a poder aportar correcta sabiduría. Por eso es necesario que nosotros no pensemos es que yo sé cuando me mienten o no, sino siempre pedirle al Señor discernimiento para entender que tal vez una persona se ha acercado a nosotros por X cosa, pero realmente tal vez necesita otra. Y solamente el Señor nos puede dar esa capacidad. Y también entender hasta dónde acompañamos a una persona y cómo la entregamos. Porque el gran objetivo de la consejería, quiero que nos grabemos esto, que el gran objetivo de la consejería es acercar a las personas a un correcto arrepentimiento. ¿Y por qué un arrepentimiento? Quiero que veamos Joel 2, del versículo 12 al 13. En la Nueva Traducción Viviente, y dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Básicamente aquí estamos aprendiendo que el Señor no quiere que nosotros aparentemos, sino que realmente nos mostremos tal y como somos. Y si somos honestos, todo proceso en el cual nosotros involucramos a nuestra familia, involucramos nuestros corazones, nuestro pensamiento, si no hay un arrepentimiento genuino, nosotros no podemos llegar a crecer. Vamos a estar pasando tal vez por una misma situación una y otra vez, pero si nuestro corazón no alcanza madurez o verdadero arrepentimiento, nosotros no vamos a poder dar buenos frutos. Y vamos a estar tal vez solamente aparentando, rasgando nuestras vestimentas, pero no nuestro corazón, que es lo que realmente el Señor quiere. Y quiero compartir con ustedes 4 puntos específicos
sobre la consejería, que debemos tomar en cuenta al momento de aconsejar, ser aconsejados o tomar en cuenta cuando no queremos ser aconsejados. Porque esto realmente nos va a dar la estructura que necesitamos para poder encaminarnos bien en la vida. Y lo primero que debo comprender como consejero o que el aconsejado comprenda es quién es Dios y cuál es nuestra posición en Cristo. Y les explico por qué. Porque este es el piso que tenemos que entregarle a las personas al momento de relacionarnos con ellas. Y me voy a basar en el libro de Colosenses, que vemos que Pablo le dice a esta iglesia, lo que les voy a decir no solamente es para los pastores, no solamente es para los líderes, sino que es para cada uno de ustedes. Y quiero que veamos Colosenses 1, del versículo 9 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Quiero que nos detengamos aquí. Si ustedes se fijan, dice que les entregue sabiduría y comprensión espiritual. Porque si bien es cierto, nosotros tal vez obtenemos conocimiento de la palabra, tenemos años de ser creyentes, nosotros no podemos andar dando consejos como si fueran balazos o dando consejos como si fueran palazos. Porque vamos a caer en el error de andar dando nuestra opinión donde no la han preguntado o tachando al Señor de un Dios injusto, un Dios violento, un Dios que juzga, cuando realmente el papel de juez no se le ha dado a nadie aquí. Todos reconocemos que fallamos, que necesitamos de un Dios para salir adelante, que tenemos luchas, que si estamos aquí es porque no somos perfectos y que realmente necesitamos de su conocimiento para atraer a otros y que el Espíritu convenza de arrepentimiento, pero no para creernos mejores que ellos. No vamos a entrar con frases de, mira, es que yo te voy a decir algo, pero no te vayas a ofender. O mira, yo he visto que haces esto de X forma, pero mira, ¿no crees que deberías de hacer esto porque al Señor no le agrada que seas así? O no le agrada cómo te vestís. Realmente ese no es el Dios que nosotros estamos representando. Y tenemos que tener cuidado. Versículo 10. Entonces, la forma en la que vivan siempre, ¿cómo? Honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Obtenemos entonces sabiduría del Señor. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. El caminar con Dios, el ser cristiano necesita de constancia y de paciencia. Aunque tengamos al consejero maravilloso, no vamos a tener una forma fácil o rápida para pasar procesos. Así que tenemos que recordar que necesitamos constancia y paciencia. Miren lo que dice Pablo, mi deseo es que estén llenos de alegría. ¿Cuántos aquí somos alegres? ¿Cuántos aquí fuera de este entorno la gente nos conoce por ser alegres, por ser agradecidos, por ser amables, por ser trabajadores, por no andarnos quejando? El versículo 12, y den siempre gracias ¿a quién? Al Padre. Si venimos a servir, si venimos a la iglesia, no venimos a quejarnos con el hermano o con la hermana. O de, ¿y por qué está predicando tal persona? ¿Y por qué cantaron esta alabanza? ¿Y por qué las luces están así? Sino que nosotros venimos ¿a qué? A dar gracias y dar gracias al Señor. Cuando la iglesia entiende lo que tiene que hacer, generalmente se le sale un gracias. Gracias porque tengo una familia con la cual aprendo mucho por su carácter, con el cual yo puedo desarrollarme.
Doy gracias porque estoy en este trabajo, que tal vez veo que hay personas que realmente necesitan del Señor, pero que yo estoy aquí para poder alumbrar tal vez. O doy gracias porque estoy en este ministerio y tengo mucho que aprender sobre el agradecimiento. Tenemos una mente enfocada. ¿Y qué dice después? Él los hizo actos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive ¿en dónde? En la luz. El Señor, a través de cualquier proceso, de cualquier turbulencia, siempre va a querer entregarnos su herencia. Tanto el que da consejo, el que pide o el que no lo quiere. El Señor siempre va a revelar su herencia a los que viven en la luz. Entonces, nuestra gran meta como consejeros es que comprendamos y entender que el Señor siempre nos va a querer dar responsabilidad. El Señor siempre va a querer usarnos. Entre más nosotros tengamos conocimiento de Él, más vamos a poder poner a prueba lo que nosotros hemos aprendido. Y vamos a ser agradecidos porque conocemos nuestro lugar en el Señor. Aspecto número 2 que tenemos que tomar en cuenta. Debemos comprender los recursos que tenemos y no negociarlos. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros somos agradecidos porque conocemos el lugar que tenemos en Cristo, también vamos a entender que cada vez necesitamos más de Él. Porque vamos a querer que Él nos pueda seguir usando, porque queremos conocerlo más a Él. Y de esta manera vamos a entender que tal vez a veces el vivir en el cristianismo no siempre es fácil, pero nos van a entregar recursos que nosotros vamos a poder utilizar a futuro. Y si nosotros a veces tal vez sentimos que queremos que sea liviano, que sea más fácil, poder entender que en el caminar del Señor siempre todo va a servir. Que no tenemos que agregar despropósito a ninguna situación que nos está pasando y que todo obra para bien. Y que si yo no tomo recurso de la iglesia, del consejo, de la Biblia, lo voy a estar tomando de otro lado. Porque necesidad siempre vamos a tener. De algún consejo, de alguna persona, de alguna forma de amor, siempre vamos a estar necesitados. Y o lo llena el Señor o lo llena el mundo. Y ahí nosotros decidimos entonces cuáles son nuestros recursos y qué vamos a negociar o no de ello. Y quiero que veamos Colosenses 2, del versículo 1 al 4. Vemos que dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si queremos obtener sabiduría, conocimiento y la habilidad de poder estar tranquilos en medio de la aflicción, a quien necesitamos solamente es al Señor. Y tener cuidado de que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Y con esto hago un paréntesis muy evidente, que da mucho miedo la inteligencia artificial. Yo creo que antes era un poco más fácil identificar qué era IA y qué no. Pero últimamente tal vez podemos llegar a decir, ya no estoy viendo muchos videos con inteligencia artificial. Y eso debería de preocuparnos porque tal vez los estamos viendo y no los sabemos identificar. Ya me ha pasado que me dicen, mira, qué feo este accidente. Y yo le digo, es que es inteligencia artificial. Y ya nos cuesta identificar qué es y qué no. Y
La gente ha tomado esto como una herramienta, pero también como una forma de vida. Y están pidiendo consejo por ese lado. Entonces nosotros no tenemos que tener solo miedo de lo que nosotros buscamos, sino de lo que buscan las personas que nos rodean. Porque detrás de esto no sabemos si hay una persona o si hay una máquina moldeando la forma de pensamiento de las personas. Y creo que a veces también nosotros hemos caído en esto. Y decimos, ¿qué pasa si tengo el dedo de este color? O, ¿qué piensas de no sé qué? Y empezamos a usar estas herramientas y decimos, no, es que ya lo busqué en internet y ya sé qué tomar, o ya sé qué hacer, o ya sé qué decir. Y tenemos que tener cuidado a eso, la forma en la que nos relacionamos y si usamos tanto esa herramienta como usamos la Biblia. No sé si somos honestos, nosotros hemos dicho, me siento preocupado o estoy enfermo, voy a ver qué me dice el Señor a través de su palabra. ¿Y será que nos ponemos a leer la Biblia? O nos ponemos a buscar algún síntoma de alguna enfermedad y nos dice cáncer. Entonces, ¿de qué manera estamos utilizando los recursos y si estos son negociables o no? El aspecto número 3 que debemos entender es que debemos ayudar a los aconsejados cómo ir caminando hacia la madurez. Y vamos a ver Colosenses 1, 28, 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La meta de nosotros debería de ser llegar a ser personas maduras y estructuradas. Definitivamente no perfectas, pero sí que nuestra vida pueda llegar a mostrar una constante lucha para ser mejor. El poder ser frágiles y entender que nosotros también luchamos. No nos enfocamos en ser cristianos que aparentan ser buenos o que se comparan con otros para decir es que yo no estoy tan mal, sino llegar a entender que no somos perfectos, pero sí sacrificados para alcanzar la perfección que el Señor nos quiere entregar. Y eso mismo debemos de hacer al momento de dar consejo. No venir y decir es que mira, yo sé, yo hice esta cosa y así funcionó y si no lo haces me voy a enojar. No tratar de manipular el consejo que estamos dando, sino ser maduros y decir yo también fallo, tal vez no entiendo a la perfección lo que estás pasando, pero si buscas en la palabra del Señor puedes encontrar esto, poder ser conscientes y entender que necesitamos conocer más de la palabra del Señor y también entender que nosotros necesitamos consejo. No tenemos que pensar que ya lo podemos todo. Y cuarto punto para finalizar, como consejero o como aconsejado, debo de darme cuenta que las personas están siendo edificadas en Cristo Jesús para ser parecidas a Él y no a mí. O el consejo que yo estoy tomando es para ser edificado en Jesús y poder parecerme a Él y no a la persona que me está aconsejando. ¿Qué quiero decir con esto? Como dijo Pablo, ¿alguna referencia tendrán? ¿Alguna cosa? Porque sean imitadores a mí, así como yo de Cristo. Y esta es la responsabilidad del consejero, de que el ejemplo es un gran aliado. A veces tal vez no vamos a necesitar decir muchas palabras, sino que nuestra vida va a ser ejemplo para los demás. No vamos a tener que andar diciendo, mira, es que yo soy cristiano, sino que nuestra forma de caminar va a dar a entender en quién nosotros creemos. O la forma en la que la persona camina nos va a ayudar a entender si nos van a dar un buen consejo o no.
Porque a veces decimos, es que quiero buscar a esta persona que me diga lo que yo quiero escuchar. Y vamos donde el más relajo, vamos donde esa persona que tal vez le tenemos mucha confianza, pero a veces sabemos de que no va a dar un buen consejo, o es una persona que nos da tanto cariño que no nos va a decir algo que tal vez necesitamos escuchar. Entonces, hay que poder ver esa persona, el ejemplo de quién está reflejando. O si no, le estamos preguntando a una máquina lo que tenemos que hacer. Y para finalizar, en Juan 3, del versículo 1 al 5, vemos como un gran hombre entre los fariseos, podría ser tal vez ahora considerado uno de los más importantes, fue delante de Jesús porque él quería aprender. Y en esta porción de la Biblia vemos que Jesús entrega uno de los mejores consejos que nosotros podemos llegar a recibir. Y en el versículo 5 vemos que Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y creo que aquí todos sabemos cuándo nacimos. Estamos muy seguros de eso, de cuándo vinimos a la tierra. Pero quiero que en esta tarde realmente estemos conscientes de realmente yo cuándo nací del Espíritu. ¿Cuándo fue que yo realmente entendí que fui transformado por el Señor para mejores cosas? ¿O cuándo entendí que yo tengo un propósito en esta tierra? Porque dependiendo de ese momento en el cual yo nací de nuevo en el Espíritu, me voy a poder encaminar con mejores herramientas en la vida. Ya no me va a enojar lo que me enoja siempre, no me va a desesperar lo que siempre me desespera, no voy a catalogar como injusticia lo que otros catalogan como injusticia, no voy a considerar justicia lo que otros consideran justicia, sino que cualquier duda, incertidumbre, problema que tenga, yo donde quien voy a acudir es al Señor. Porque entiendo que delante de Él yo puedo ser vulnerable, yo puedo ser transparente, yo puedo llegar a confiar que aunque yo vea que mi vida tiene como un zigzag, Él todo lo ve en línea recta. Entonces, en el momento en el que yo entiendo y identifico cuándo nací del Espíritu, es que me voy a poder encaminar de mejor manera. Voy a poder aconsejar de mejor manera, voy a poder ser aconsejado de mejor manera y también voy a entender que necesito ser aconsejado. Entender que yo no puedo solamente con esta lucha, con esto que tal vez no le he querido contar a nadie o con algo que he tratado de esconder debajo del tapete y decir aquí no pasó nada. Realmente voy a llegar a entender que necesito del Señor en todas las áreas de mi vida. Y quiero que en esta tarde podamos pensar ¿qué consejo le pediríamos al admirable consejero? Porque yo creo que aquí todos necesitamos un consejo. Y no quiero que pienses tal vez en alguna figura terrenal de, ay no, ya, entonces le voy a ir a contar esto, o voy a ir a dar tal consejo, sino que pensemos, ¿qué consejo le pediría yo a Dios? Tal vez muchos aquí no necesitamos un plan de éxito que el Señor nos entregue, sino una palabra para no desviarnos de su camino. Una palabra para poder tener la fuerza a decir no a la tentación. Tal vez necesitamos que Él vea la herida que hemos tratado de ocultar o que pueda enseñarnos el área de nuestra vida en la cual nosotros necesitamos desnudarnos frente a Él. Creo que nosotros tenemos el mejor consejero porque Él vino a salvar y a cambiar lo que un mal consejo le vino a hacer a la humanidad. Y si lo hizo con la humanidad, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas? Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer?
repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.